¿Qué onda? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo el mod de Doom Eternal que han estado esperando, instalado, configurado y todo listo para el Tatouch. Así que espero lo comenten, espero que les guste y espero que le den su like, algunos se suscriban, y los que no me conocen, pues mi nombre es Minor y traigo gameplays y mod de Doom, y voy a agregar muchas cosas más al canal, así que espero sea de su agrado. Sin más que decir, vamos a entrar a las descargas y configuración. Bueno, toca ir a las descargas y como siempre los links en la descripción del video. Yo tengo varios links que les voy a dejar. Para empezar tenemos el link del mod, que sería este, y los juegos base. Ya como les dije, tienes que comprar el Tatouch, y los opcionales, que sería la música, Bullet Time X, que es como poner cámara lenta de estilo Max Payne, Sentinel Hammer, que es la hacha Sentinel, y la sangre de Brutal Doom, que aquí hay. También está el de salto ahí agregado, pero ese no lo vamos a ocupar. Primero la descarga, nos vamos al primer link, que sería el mod Brazas de Armagedón, ya traducido de inglés. Este sería el mod, que hay video, lo pueden chequear. Y nos vamos a ir a la parte de los archivos. No lo pongo en español. De los archivos vamos a descargar el primer archivo, que sería este, y luego este. El segundo sería el Eternal. Los dos los necesitamos para correrlo, porque el primero es el mod de Doom 2016, y acá agregamos las mejoras de Doom Eternal sobre el mismo mod. Entonces necesitamos los dos. Yo no los descargo porque ya lo tengo descargado. Nos vamos a ir a descargar los juegos base, que yo lo tengo en Mega, solo para que los descarguen. Esto solo lo tienen que descargar toditos. Luego, si quieren las opcionales, pues ya tenemos el complemento, como la música de Doom Eternal, que igual acá solo lo descargan. También tenemos Bullet Time X, que es para cámara lenta. Tenemos esta, que es la hacha de Sentinel, está bastante buena, por cierto. Y aquí en estos modos adicionales, que dice modos adicionales, aquí tenemos la sangre de Brutal Doom. Luego, después de descargar todos estos archivos, yo voy a cerrar, porque yo ya tengo todo descargado. A ir a nuestros archivos, yo lo tengo por acá, yo ya lo tengo en una sola carpeta. Aquí todos los archivos, hay que descomprimirlos todos, cada uno, y dejarlos todos en una sola carpeta. La mayoría de los archivos van a salir en .pk3. Van a descomprimirlo todos y dejarlo en una sola carpeta. Luego habría que moverlos todos los archivos, y lo que necesitamos son los juegos adicionales .wat. Lo vamos a dejar dentro de una carpeta en la raíz de la memoria interna. Si no la tenemos, la creamos ya teniendo instalado del Tatouch. Lo vamos a dejar en OpenTouch todo lo que sería los mods Doom, Plutonia, TNT, .wat. Luego todos los mods, yo ya los tengo listos. Bullet Time X descomprimido ya. Blood, la sangre de Brutal Doom. Este es el Sentinel Hammer. Yo lo quiero tener encarpetado, que sería, estos dos serían el Emperor Armagedón, y este tercero es el otro archivo que les pedí que descargaran. Luego de eso, en esta carpeta Maps, vamos a dejar la música de Doom Eternal, si a ustedes les gusta, si ustedes lo decidieron descargar. Si no, solamente nos quedaríamos con por opcional cualquiera de estos. Si lo quieren los seis, y el mod, lo que más les interesa son estos.
para correr el juego. Y estos son ya los opcionales. Bueno, ya estamos dentro de Delta Touch y este sería vamos a asegurarnos de tener GZDUM, por lo menos en la última versión 3.GS si tienes un celular gama media alta. Pero si lo que necesitas es yo les recomiendo el Soft Poly si tienes un dispositivo gama media baja. Luego nos vamos a ir aquí a donde dice mods, y en esta carpetita aquí vamos a buscar cada uno de los archivos de Maps. Aquí está, editar mod, todo así como está encarpetado. Vamos a seleccionar cada uno de los archivos de esta manera, en este orden. Si tienes un celular gama baja y no necesitas nada, solamente este sería el orden. Haces copy externo. Así agregaste los demás mods. Necesitas los adicionales. Si te gustan los adicionales, los agregamos en este mismo orden. Este sería el orden, uno por uno seleccionado, y aquí ya debe cargar el juego. Por otro lado, si necesitan agregar giroscopio, lo tenemos por acá en la esquina derecha. Solo lo agregamos, lo podemos calibrar y listo. Bueno, esto ya sería el mod, ya se lo pueden ver, ya puede correr, pero no vamos a tener ninguna configuración lista. Entonces, espero que me cargue. Bueno, estoy grabando en un celular gama baja y pues acá podrán ver que hasta tengo un poco de lag, pero es porque estoy grabando. Entonces, a las configuraciones necesitamos agregar primero varios botones aquí arriba en la parte azul. Luego acá, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos salto, necesitamos agacharte, necesitas la mira, necesitamos otros botones para agregar. Y quiero ver, nueva arma, tal vez esta, vamos a eliminarlo. Consola, opcional, la verdad. Yo lo voy a agregar a como me gusta jugar a mí, a 4 dedos. Yo no sé a ustedes cómo les gustaría jugar. Entonces yo voy a adelantar un poquito para mientras el video. Bueno, luego nos vamos a este botón que dejamos, y aquí hay varias opciones más para agregar o eliminar. Yo agrego estos 4 y elimino uno de ellos. ¿Cómo los agrego? ¿Cómo los configuro? Bueno, vamos a moverlos a mi gusto. Ustedes lo pueden hacer a su gusto, como ustedes gusten. Yo ahorita voy a hacer algo rápido. Smoke weed every day. Mi controles. Bueno. Este también lo utilizo. Yo lo agrego por acá, más o menos. Ahí. ¿Para qué? Hay que cambiar armas. Que esto no choque con esto también.
Es importante que no choque con la rueda para que no haya problemas con la mira. Luego, bueno, estos lo podemos mover a estos lados donde no me estorben. Y creo que sería todo configurado a mi gusto. Ustedes pueden cambiar los tamaños y todo para dejarlo a su gusto. Ya tenemos el mod. Bueno, aquí ya lo tengo configurado, pero se lo voy a volver a configurar ahorita porque estoy grabando. Estoy jugando en un celular de 3 GB de memoria RAM, pero para que le quede todo listo, el fuego, la naranja, todo el relleno, todo eso. Aquí estoy jugando con todos los mods, incluyendo los adicionales, pero si no agregamos los adicionales, ese mod corre un poquito más fluido y lógicamente sin grabar con 3 GB de memoria RAM. Entonces voy a configurarlo. Para cambiar el idioma nos vamos a ir a misceláneos opción y aquí vamos a cambiar el idioma que usamos: español España, latinoamericano. Luego escalado, adaptar la pantalla. Aquí en personalizado vamos a buscar la opción menor escala posible, y por acá quizá en 10. Quiero ver esto, por ahí estaría bien, o como ustedes gusten, a su gusto. En Ember of Armageddon opción, configurar controles. Ya está todo configurado, yo lo voy a hacer de nuevo. Cambiar entre los mods de la arma, o sea, para deslizar el mod, cambiarlo. Bloody Kill, ok, ahí donde lo estoy marcando. El menú para las mejoras, yo marco hacia abajo acá. La última arma seleccionada, uso este círculo. Dash yo uso acá arriba. Fuego por acá. Granada por acá. El cambio de módulos entre granada de hielo y la granada explosiva. Esto es el espada del Slayer. Esta opción motosierra. Y lo último en opción y en controles, bullet time, acá lo pongo, y Sentinel Hammer acá. Eso sería todo. Nos salimos y ya tenemos todas las opciones: dash, fuego o granada. Bueno, ahora sí, doble salto, agacharse. El de en medio es la mira, pero aún no lo tengo disponible. Bullet time es cámara lenta, se quita y se pone. Esta no la tengo disponible aún, pero aquí ya puedo cambiarla entre granada de hielo y de fuego. Hacia aquí abajo tenemos el menú. Tenemos un menú para mejoras y todo, conforme vamos agarrando runas y cosas en el juego. En el círculo cambio de arma, pero no tengo ahorita nada disponible. Y acá el Sentinel Hammer. Correcto, eso sería todo. Gameplay, tengo un gameplay en la descripción y voy a seguir subiendo unos cuantos. También voy a agregar unos mapas y unas cosas. Eso es todo por hoy. Espero su apoyo y buen día.